Hola queridos, bienvenidos una vez más a un nuevo canal en este video. Yo soy Kat y oficialmente hoy vengo a inaugurar el Spooky Time en este canal, es decir, el octubre del terror, el mes en el que en este canal se hace contenido exclusivo de terror. Ya puedo decir que es una tradición aquí en el canal. Entonces, para empezar, he decidido retomar un formato de video que solía hacer bastante seguido, pero últimamente ya no. Que de hecho a mí me gusta muchísimo y a varios de ustedes también. Así que estas son 5 preguntas acerca del género del terror. Comencemos. Bien, vamos a empezar definiendo qué es más o menos lo que se trata de reflejar dentro del género del terror como tal. Se puede decir que hay 3 categorías. Hay varios estudiosos, empezando desde Lovecraft, que empezaron a más o menos identificar cuáles eran las características de este nuevo género literario. No, ¿por qué nuevo? No tiene nada de nuevo el género del terror. Bien, muchos autores se ponen de acuerdo para definir más o menos 2 tipos de sensaciones que genera este tipo de género literario o incluso cinematográfico. Por un lado tenemos al primer escalón, vamos a decir, que es el horror, que es el tipo de sensaciones físicas que se producen al momento de ir leyendo experiencias producidas principalmente por una criatura extraña, un ente, algo fuera del ser humano mismo que le provoca este tipo de sensaciones. Sensaciones como les decía físicas, sudoración, taquicardia, dilatación de las pupilas, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo escalón vendría a ser el terror propiamente dicho, que más allá de las sensaciones físicas, esta puede provocar sensaciones emocionales. Quiere decir ideas y pensamientos que no están en relación por lo general con un ente externo, maléfico, sino ese mismo ser humano o el mismo el personaje, el mismo lector incluso, que sugestiona su pensamiento y es este el que se va transformando y provocando este tipo de sensaciones. Stephen King, que es uno de los referentes más altos del género del terror actualmente, dice que existe incluso un nivel más bajo todavía, un tercer nivel llamado la repulsión. En este caso, estas sensaciones desagradables están provocadas por situaciones bastante gráficas, que pueden ser asquerosas, sangrientas, repulsivas en sí mismas. Como él mismo lo dice, está en lo más bajo de este género, pero es real, y yo he leído varios relatos principalmente con este género y no se lo deseo a nadie. Bien, podemos decir que el miedo es algo que ha acompañado al ser humano desde técnicamente que existe. Lovecraft decía que el ser humano trataba de explicarse las cosas que sucedía porque no las explicaba, porque no las conocía, porque no tenía un referente para decir esto o aquello está sucediendo por tal o cual motivo. Entonces se fue configurando principalmente los mitos y las leyendas de las poblaciones más antiguas. Si nos ponemos a analizar estas, la mayoría están orientadas a atribuirle a situaciones extrañas este tipo de fenómenos inexplicables. Y como son inexplicables, pues el ser humano le tiene miedo. Muchos de estos mitos, de estas leyendas, tenían un componente hacia una deidad, es decir, que había un ente superior a ellos que provocaba todo este tipo de situaciones. Las más antiguas leyendas o mitos recolectados vendrían a ser las sumerias, que están más o menos orientadas hacia el Utuhu y Lilitu, que eran como este tipo de entidades superiores, paranormales, extrañas, que no pertenecían a este mundo y que eran responsables de este tipo de fenómenos. A medida que la humanidad fue avanzando desde la antigua Grecia, se fueron ya configurando arquetipos de cómo construir este tipo de explicaciones un poco más extravagantes, extrañas, mitológicas, para explicar por qué tú podías sentir ese tipo de miedo. Es aquí cuando entra el género gótico, que se considera el principal pilar para luego la configuración del género del terror como tal. Muchas veces se engloba al género gótico dentro del terror cuando no es así. El género gótico sienta estas bases, es evidente, porque tiene algunas características que se van a ir repitiendo después en el género del terror. La primera novela considerada de género de gótico vendría a ser El Castillo de Otranto o The Castle of Trant de Horace Walpole. Aquí vamos a ver este arquetipo que se va a ir repitiendo posteriormente: el castillo antiguo con unas rejas que chirrian, unos jardines, páramos amplios pero desérticos.
catacumbas, cuevas y por supuesto vamos a identificar a los personajes, una doncella, una muchacha por lo general pura, virgen, inocente, que es la víctima del villano, que vendría a ser como el noble, el rey, el príncipe, el duque del lugar. Por lo general estos eran considerados villanos. Y casi siempre va a estar acompañado de una atmósfera fantasmagórica, es decir, va a haber fantasmas, va a haber criaturas paranormales, los antepasados de estos nobles, de la gente que vivía en este lugar, el hecho de que estén cerca de un cementerio, de las iglesias, todo esto ya va configurando la ambientación. Posteriormente, en la edad victoriana, se empieza a configurar un nuevo arquetipo que, si bien se mantenía el gótico, o sea, se seguía escribiendo de este estilo, pero empieza a explorarse el terror psicológico, es decir, las ideas que estaban dentro del ser humano, porque se empieza a explotar mucho la locura. Ya se empieza a manejar los diagnósticos de locura, de histeria en el siglo XVII, XVIII, adentrándonos cada vez más al siglo XIX, se empieza a difundir que la mente humana tiene muchísimo poder en el mismo ser humano físicamente hablando. Entonces ya empieza como que a hacer eco el hecho de que una persona entre en locura. ¿Por qué empieza a enloquecer? Y esto causa miedo, evidentemente, porque muchos tenían miedo de quedarse locos. Y ya de aquí en adelante venimos a configurar más o menos la época moderna de lo que se considera la literatura y obviamente la configuración misma del género de terror. Y muchos dicen, ¿dónde estaría el punto de quiebre entre lo gótico, lo victoriano y el terror como tal? Pues bien, muchos van a plantear que el punto central, el punto específico en el que se puede deslindar estos dos géneros vendría a ser Frankenstein de Mary Shelley. Y posteriormente se va a configurar un nuevo arquetipo que va a permanecer hasta ahora dentro del género del terror, que son los cuentos y relatos cortos. Evidentemente el exponente más importante del siglo XIX vendría a ser Edgar Allan Poe. Con Edgar Allan Poe se inaugura esta nueva etapa del género del terror y, desde mi punto de vista, creo que por antonomasia el terror se expresa en los relatos cortos, porque no tienes que explorar demasiado, porque de lo que se trata más bien en el género del terror es que te introduzcan una idea que tú hagas crecer en tu mente, y eso es lo que hacen, por ejemplo, los relatos de Edgar Allan Poe y en general los relatos de terror. Las novelas muy extensas a veces carecen de técnica para introducir estas ideas y que se queden penetradas en la mente del ser humano, sino que las van explicando demasiado, las desarrollan tanto que les vas perdiendo el miedo. Pero en los relatos la idea es como una pequeña semillita que ya nace podrida y te contamina. En el siglo XX, donde hay tanta producción y además esta producción literaria está apoyada por la empresa cinematográfica, Stephen King dice algo que me parece bastante coherente. Él dice que el género del terror en el siglo XX, y obviamente ya adentrándonos al siglo XXI, como que tiende a hacer saltos en el tiempo. Como que tiende a avanzar, dar traspiés, caerse y luego vuelve a levantarse. Esto pasa, él dice, cada 10, cada 20 años más o menos, y por lo general coincide con momentos trágicos que le ha tocado a la humanidad vivir. En el siglo XX, cuando las comunicaciones empiezan a ser más fluidas, cuando es mucho más fácil, la globalización empieza ya a surgir, la humanidad sufre las mismas catástrofes casi que juntas. Si bien no es del todo, las repercusiones casi se van a dar en todo el mundo. Estamos hablando de Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, momentos históricos bastante extraños que podría haberse tomado de una forma con miedo, porque al final son eventos desconocidos. Entonces, en cada uno de estos periodos, como que la literatura del terror revive, porque se alimenta de estas nuevas catástrofes, de estas cosas extrañas que le pasan al ser humano para reivindicarse y reinventarse. De ahí que estamos tan locos últimamente con las historias de pandemias. Esta probablemente es mi parte favorita del video y es a lo que quería llegar, porque es muy interesante cómo es que se va plasmando este sentimiento dentro del autor y cómo el autor puede transmitirlo hacia el lector. Cómo es que puedes introducir miedo con algo que no es real, con algo que está escrito, con algo que sabes que es ficticio, porque te puede causar miedo. Ya Aristóteles planteaba que se puede traducir estas sensaciones, esta forma de introducir la angustia o el miedo de dos maneras. Tenemos por un lado el Phobos. El Phobos se expresa, por ejemplo, en la Ilíada con la huida,
con ese sentimiento de que ahí no estás bien, con que ahí algo está pasando. Y no expresa como tal el miedo, o sea, no menciona como tal el miedo o el terror o el pánico, sino esa sensación de alejarte de ahí, de que tienes que huir, tienes que alejarte. O sea, ahí no estás, ahí no es, amigo, red flag. Y luego está el pathos, que a diferencia del Phobos, esta viene a ser una sensación repentina, brusca, con sorpresa. Pero al mismo tiempo, aunque sea de sorpresa, tiene la capacidad de hacerte ser consciente de que es una amenaza, de que hay un peligro inminente para ti. Aristóteles decía que para que algo sea explícitamente manifestado y para que esté bien hecho, hay que alcanzar un punto medio. El arete decía, no sé si lo estoy pronunciando bien, muchos lo traducen como excelencia, pero más bien lo que se quería decir es que era la medida justa entre dos extremos, entre el defecto y el exceso, entre la persona que es sumamente cobarde y le huye absolutamente a todo, y entre aquel que no le teme absolutamente a nada y es un temerario. Entonces el punto medio es el adecuado para provocar este tipo de sensaciones, ya sea el pathos o el phobos. Con el desarrollo obviamente de la literatura, de las técnicas literarias, del género como tal, se fueron estructurando ciertas circunstancias que hacen al género del terror lo que es. Una de esas, y probablemente la más importante, y estoy sumamente de acuerdo con esto, es la creación de los monstruos. Los monstruos constituyen ese elemento que está fuera del entendimiento del personaje principal, que él no lo acepta. Suele ser tan grotesco, pero tan grotesco que su sola presencia hace que el personaje principal, y obviamente reflejado en el lector, piense que su vida corre peligro por solo estar cerca de este monstruo, de este arquetipo, de esta criatura que es totalmente extraña, que es totalmente aberrante en el mundo. Una vez más, Stephen King dice que se pueden configurar 3 arquetipos principales a partir de 3 obras clásicas, y desde esas, aunque no sean las únicas, se pueden agotar muchas opciones para configurar este monstruo, esta criatura que va a ser la causante de los temores de los lectores. Tenemos primero a la criatura de Frankenstein, al conde Drácula y a la dicotomía entre Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Obras que he tenido la suerte de leer y por eso es que estoy tan de acuerdo con este arquetipo. Bert Hadlin, lo tengo que leer porque no lo sé pronunciar bien, decía que existe cierto tipo de conocimiento, el Meatpool, decía él, en el cual no importa que no tengas la idea adecuada, no importa que sepas exactamente lo que se está hablando, pero lo conoces de alguna manera. Y es lo que pasa básicamente con estas criaturas, con las 3. No importa si no has leído los libros, no importa si nunca has visto una adaptación, no importa si no te sabes bien la historia, de alguna forma los conoces, tienes una idea de qué se trata. El primero, Frankenstein, o más bien la criatura de Frankenstein, es un ejemplo muy claro. La criatura en realidad nunca tiene nombre, pero cuando tú dices Frankenstein, pues te viene a la mente ese monstruo hecho por partes de cadáveres y así. Esta criatura, ¿por qué es tan importante? Porque demuestra el hecho de que se puede causar miedo, se puede causar terror a partir de un elemento externo que viene a ser la venganza. Si nosotros nos damos cuenta al leer Frankenstein o el moderno Prometeo, vamos a ver que la criatura hace todo lo atroz que él hace, lo hace por venganza hacia su creador, por ese sentimiento de abandono, por ese sentimiento de no verse hallado en un mundo, por ese sentimiento de que él no pidió nacer, pero lo abandonaron a su suerte y lo dejaron como si fuera cualquier cosa, y al final se da cuenta que es cualquier cosa porque es horrible, ni siquiera su cara puede ser armónica con el mundo. O sea, en realidad hay un momento, incluso hay capítulos de Frankenstein que tú ves que la criatura tiene sentimientos, que aprende a leer, que es sensible, que quiere ser parte de la familia, pero todo lo que configura él en su aspecto, algo externo, algo que él no domina, pero que es parte de él, es lo que le hace ser pues, ese monstruoso ser. Por otro lado, tenemos al conde Drácula. A diferencia de la criatura de Frankenstein, el conde Drácula nunca elige ser malo. No tiene ni siquiera un momento de bondad, o sea, no existe como con la criatura ese momento en el que reflexiona y quiere ser parte de algo. No. Su maldad viene, no sabemos de dónde, pero es que ya está ahí y no la puedes manejar. Es como un horror predeterminado, como que él es la máxima expresión de todos los temores que se pueden expresar. Él está ahí porque representa todo aquello que no te atreves a hacer. Esa es una frase de El retrato de Dorian Gray. Tengo que dejar de mezclar historias. Y además el conde Drácula va un poquito más allá, porque
tiene elementos la obra muy interesantes para analizar. Uno de ellos es, por ejemplo, que el conde solamente se alimenta de mujeres. Las vampiresas de su castillo solo se alimentan de hombres o de niños. Entonces es como una profanación de tu sexualidad. Es decir, que hay una relación, una violación técnicamente de lo que tú eres. En general se podría decir que representa a una relación sexual donde siempre va a existir un ser que domine al otro y que manifieste todas las perversidades existentes. Y por último, el que más me gusta es la dicotomía entre Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Las personas que han leído este libro saben que por un lado está la parte racional, la parte más crítica, la parte objetiva, el apolíneo, que se ve eclipsado en otros momentos por ese despertar de los placeres físicos y morales, que representa a Dionisiaco. Y entonces es la pelea de estas dos contrapartes la que despierta el miedo, que hace consciente al ser humano de que probablemente lo que más tema él es él mismo. Puede que no englobe estas tres criaturas a todo el espectro que existe, pero si tú vas analizando más o menos el sentido que le quería dar el autor a su criatura, a su monstruo, a este ente que es el que causa el miedo, probablemente de alguna forma sí va a encajar en uno de estos tres. Y bueno, aquí mis recomendaciones son probablemente los libros de terror que a mí más me gusta, pero pues ahí les dejo el dato para que ustedes elijan que pueden leer en este Spooky Time. Sin duda, sin pensarlo, obviamente, La maldición de Hill House, escrita por Shirley Jackson. No puedo hablar bien hoy. Del mismo estilo, también tenemos a Hell House de Robert Mattinson, John Mattinson, no me acuerdo, pero es Mattinson. Una más del estilo, obviamente, El resplandor de Stephen King. Cementerio de animales de Stephen King no podía faltar. Es que yo tengo que poner a Stephen King donde sea. El clásico por excelencia de vampiros, Drácula, pero yo les aconsejo leer Drácula para tener un contexto amplio y luego leerse Drácula el origen, escrito por J.D. Barker y Drake Stoker. Para terminar con el género de vampiros, El misterio de Salem Slot de Stephen King. No tiene el mejor final, este es uno de los ejemplos de que Stephen King escribe malos finales, pero todo el libro en serio tiene unos momentos que te hacen cagarte de miedo. Explorando un poquito más allá con fantasmas, tenemos Al traje de muerto de Joe Hill. Yo en serio lo aconsejo, que vayan ahí sin ver nada, sin saber nada, no lean la sinopsis, simplemente léanse ese relato largo más o menos, que está muy bueno. Y por último, para que sientan la repulsión, ese género de cositas extrañas, sensaciones muy nefastas, Una edad difícil de Anna Starobinets. Tienen una reseña por aquí, ya es antigua, es del primer especial de Halloween que hice aquí en el canal, pero casi en puntos, en serio, se los aconsejo mucho. Pues nada, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Creo que ya quedó bastante largo, así que me despido de una vez, recordándoles antes que si no están suscritos al canal, se pueden suscribir ahí en el botoncito rojo y activar la bendita campana para que así YouTube les avise cuando subo un video nuevo, que es que yo no sé cuándo subo videos. Aquí se suben videos cuando se puede y cuando se quiere. No olviden seguirme en mis redes sociales que estarán apareciendo por aquí, sobre todo mi Instagram. Ahí estoy siempre activa, siempre estoy contestando, hay preguntas, hacemos dinámicas, etcétera. Y pues nada, yo los espero en un próximo video, así que no me fallen porque los voy a estar esperando y empecemos con el Spooky Time. Adiós.